Bienvenidos velocistas a una nueva emisión de Forcecast, donde dos amigos nos juntamos a hablar de las nerdeadas que siempre nos encantan. Y como no puede faltar, me acompaña mi querido Manga. Manga, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Agus? ¿Cómo estás? Qué gusto poder volver y poder hablar de algo que nos fascina, que nos encanta, como la ciencia ficción. Pero más aún de la ciencia ficción basado en algo que nos apasionan, que es las historietas. Pero más aún por encima de todo esto, cual alfajor triple, es poder hablar de algo nuestro, de algo nacional. Y hoy nos vamos a dar el gusto. ¿De qué vamos a hablar, Agus? Hoy vamos a hablar de el suceso del momento, de la serie del Eternauta de Netflix, basada en el cómic homónimo de Héctor Westergel de 1957. Y justamente Netflix me daba un miedo, porque ya conocemos a los muchachos. Si bien yo mantengo y sostengo, aunque suene redundante, que hoy por hoy siguen siendo la mejor plataforma de streaming, porque ya conocemos a los otros, Netflix tiene cierto, diría pedigrí, pero en realidad a esta altura es como prontuario, de agarrar historias y hacer adaptaciones cuestionables en cierto punto. Y cuando se dio la noticia, la confirmación, hace ya varios años, cuando el mundo era otro, de que Netflix iba a ser la encargada de finalmente llevar en la historia del Eternauta a su versión live action, salió un miedo, nos salió un pánico de adentro de nosotros que nos llevó a decir la mítica frase: ¿será posible? ¿Será posible de que salga bien? Y para hacerla corta, sí, salió bien, y salió muy bien. Incluso estábamos asustados hasta la semana anterior a que se estrenara, y creo que le dimos play asustados al primer capítulo y nos quedamos boquiabiertos. Es increíble la calidad del material que tuvimos, y al día siguiente, a los días siguientes, la repercusión mundial que tuvo la serie. Porque no es que Netflix dijo, bueno, sí, hacemos el Eternauta, lo estrenamos en Netflix Argentina y taza. No señor. Netflix lo estrenó a nivel mundial, como la mayoría de las cosas que hace Netflix, pero nosotros como que estamos, es nuestro, y lo va a estrenar acá, nos va a importar a nosotros nada más, nos va a interpelar porque, como dijo Manga en la intro, es nuestro. Lo que no nos imaginamos nunca era que iba a estar top en 87 países, top 1 de producciones lenguaje extranjero, que no sea inglés, y que iba a dar vuelta al mundo a lugares insospechados, como por ejemplo el amigo Hideo Kojima. Grande, Fideo, te quiero. Cada día te quiero más, vende humo. Que lo empezaron a bombardear con tweets diciendo, che, tenés que ver esto, tenés que ver esto, tenés que ver esto. El chabón dice, bueno, a ver, encima, Hideo Kojima dijo, a ver qué tanto me rompen las pelotas con esto. Che, estaba reocupado. Sí, claramente. Se pone a ver los primeros capítulos y postea, estoy viendo esto, está interesante. Después de ver 3 capítulos, termina de ver la serie y se hace un bloque de texto en Twitter, en inglés y en japonés, en sus dos cuentas, hablando maravillas de la serie. Y es amigo. Y eso también impulsó el consumo por otra gente que no había entrado y se encontró con el posteo de Kojima y dijo, si Kojima le dice que está bueno, vamos a verlo. Y en esta semana, porque cuando estamos grabando pasó 1 semana y 2 días desde que se estrenó, revolucionó el mundo. Sí, totalmente. Nosotros, bueno, lo estamos grabando 1 semana después, en parte porque yo al menos me tomé mi tiempo para verlo, aunque fue más rápido de lo normal. Y por otro lado, tanto el señor Speedforce como yo trabajamos, no como Kojima, claramente, así que no lo podíamos grabar apenas salió. Más allá de que el 1 de mayo, básicamente todos estábamos en nuestras casas y había tiempo. Yo soy de los que trata de ver al menos un capítulo por día. Me tomo mi tiempo. Pese a eso,
el primer y el segundo capítulos los vi de un tirón, porque la forma en la que está escrita te lleva, necesitas saber cómo sigue. Y después eso se va fortaleciendo con cada capítulo. Pero bueno, yo mismo dije, no, basta. Si me quedo con ganas de más, es una buena señal. Y qué bueno que no solo haya salido bien, sino que el concepto mismo del Eternauta vuelva a tener tanta resonancia a nivel mundial. Porque sí, como vos bien decías, el Eternauta es algo muy nuestro, pero es una historia conocida dentro del mundillo de las historietas, dentro de las personas que salen de las dos casas grandes de Estados Unidos, de DC o Marvel. Hay gente de afuera que conoce esta historia y que la valora, que sabe que es uno de los pilares no solo de la historieta argentina, sino de la historieta en general. Por eso, no solo éramos nosotros los que teníamos esta incertidumbre, sino que había gente de afuera que decía, bueno, la va a agarrar Netflix. ¿Qué van a hacer? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Netflix no. Bien, muy bien dicho, Netflix no. Porque ya sabemos lo que ellos suelen hacer. Y acá vamos a agarrar directamente al elefante en el salón directamente y vamos a dejar algo en claro. Esta versión del Eternauta es muy, enfatizo, muy distinta a la historieta. Para el que no haya leído la historieta, en primer lugar, mal hecho. En segundo lugar, tienen en el canal del señor Speedforce un hermoso club de lectura donde nosotros, juntos con otros amigos, nos ponemos a hablar de esta hermosa obra de la ciencia ficción nacional, la cual les recomendamos lo vean no solo después de escuchar este capítulo, sino después de leer la historieta, porque la deben disfrutar como se merece. Pero, dejando eso de lado, y para no spoilear demasiado, puedo decir que la historieta original transcurre a comienzos de los 60, o al menos el relato que se va dando. Esta versión, para el que claramente haya visto la serie, y espero que hayan visto estos 6 capítulos porque les vamos a spoilear todo, ya están advertidos, ocurre en nuestros días. Y eso ya de entrada nos marca que todo el contexto de la historia va a ser distinto, que va a ir por otro lado. Porque la ciencia ficción, cuando es buena, tiene una suerte de crítica social. Siempre la va a tener. Siempre va a tener, o al menos un reflejo de la sociedad en la cual no solo está escrita, sino en la cual se desarrolla. La historia original del Eternauta tenía mucho de eso. Piensen de Argentina, fines de los 50, comienzo de los 60. Y bueno, iba a decir no era un buen momento, pero ¿cuándo fue un buen momento en nuestro hermoso país? La historia de Westergel y Solano López habla mucho de la resistencia humana, del héroe grupal, algo que quizás para muchos es como un concepto bastante alienígena, irónicamente. Y sin embargo, para esta versión logran adaptar, logran tomar esa idea y trasladarla al contexto actual, con todo lo que fue pasando en el camino entre esos años y el hoy. Esto es algo que es muy difícil de hacer, que ya de por sí es una apuesta, porque cuando vos te sentás y decís, bueno, vamos a tomar esta historia, lo primero que tenés que resolver es dónde la vas a situar. Y cuando salió la noticia de que Netflix se iba a encargar de esto, ellos mismos dijeron, muchachos, esta historia va a ser en el presente. Que ahí ya a varios de nosotros nos sonaron las alarmas. Pero por otro lado, yo eso desde el primer momento también lo entendí, porque dije, a ver, la historia del Eternauta es una historia de desolación, de una suerte de guerra de resistencia. No tiene sentido que armes todo un set o en escenarios reales, que te tomes todo ese trabajo de aparentar una época, si bien no hay tanta, comillas, diferencia entre la década puntual y la actual, no demasiada como decir, no sé, al 1800, te lleva todo un trabajo, te lleva un esfuerzo extra, solo para que después lo destroces. Y no da. Y aparte te perderías la oportunidad de meter cuanto chivo puedas por minuto. Muchachos, en serio, bajen un cambio con eso. Pero era algo que yo ya me esperaba. Pero aparte de esto,
tenías que darle sentido a todas las problemáticas que fueses a presentar. Y esto podría haber salido muy mal. Podría haber salido aún peor sabiendo nuevamente que estaba Netflix metido detrás. A vos te hablo de Witcher. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque para mí esto no es una adaptación, sino que es una reinterpretación. Sí, tal cual. Yo creo que es hora de naturalizar la diferencia entre estas dos versiones. Para mí una adaptación es agarrar una historia, no te digo tal cual, pero al menos tener una suerte de estructura básica, de empieza así, se desarrolla así, termina así, y pasarla a otro medio. Podés hacer 1 o 2 cambios, pero algo dentro del contexto que transcurre la obra original. Como por ejemplo El Señor de los Anillos. Sí, si bien tiene algunos cambios, sí. Para mí, los mejores ejemplos de adaptaciones, y acá sí, no es exactamente el mismo medio, pero es funcional para mi explicación, son las versiones animadas de Batman Año 1 y El Regreso del Caballero Oscuro. Sí, Que señor. son tal cual el cómic. A vos te Directamente. hablamos, broma asesina. Y después tenés la broma asesina, que pasaron cositas. Y por otro lado tenés una reinterpretación. Una reinterpretación directamente toma ese concepto y te lo cuenta de otra forma. Porque al fin y al cabo, ¿qué son las historias si no son cosas que otra persona te va a contar? Yo te puedo contar una historia, Agustín te puede contar la misma historia y te aseguro que va a haber diferencias entre ambas. Bueno, eso puede ser una reinterpretación, que para mí eso es lo que hace Netflix. ¿O será que yo soy el cabeza de termo, que tengo el concepto de adaptación muy a lo japonés, de que cuando ellos te agarran, por ejemplo, un manga, normalmente te pasan la adaptación al anime, y si te tienen que meter relleno es porque se están acercando demasiado al presente de dicho manga. Pero bueno, son cosas mías. Por eso, en ese sentido, yo entiendo que esta historia difiera tanto de la obra original, se tome tantas libertades, pese a mantener el espíritu y la esencia. Porque en el fondo, el Eternauta, la historia original, habla sobre el héroe grupal, sobre el grupo como un personaje, sobre cómo nadie se salva solo ante la adversidad. Y esto está acá, esto se ve y se siente. Y son 6 capítulos hermosos donde vos podés sentir lo mismo que sentías o podrías llegar a sentir cuando leas la historia original. Y eso no te lo genera cualquier proyecto. Otra de las grandes apuestas que tenía Netflix al hacerlo en el presente era todo el tema de la desolación y de cómo se iba a grabar en situación, en locación. Y la solución que encontraron, lamentablemente y por suerte, fue una producción virtual. Para los que no estuvieron investigando mucho, les contamos que la mayor parte del Eternauta, la mayor parte comillas, se grabó en locación. O sea, se grabó en los lugares donde están. En General Paz y Maipú, se grabó en La Lucila, se grabó en Martínez, se grabó en Belgrano, se grabó en Puente Saavedra. Pero también muchas de esas partes se grabaron en un estudio que le pertenece a Cacodelphia Studios, que se dedican a producciones virtuales. Paso a explicar un poquito. Cuando ustedes tienen que hacer un escenario tan grande como una avenida y la tenés que llenar de nieve y la tenés que destruir y tirar gente muerta, como que no podés cortar la avenida Cabildo por 5 cuadras, llenarla de nieve 6, 7 cuadras, porque se te va de presupuesto. Entonces, ¿qué solución tuvieron? Y por eso dije lamentablemente y por suerte. En pandemia, con el lockdown, el encierro que hubo, la producción de Netflix hablaron con el gobierno y dijeron, ¿podemos tirar unos drones para mapear el lugar? Y el gobierno dijo, sí. Y lo que se hizo fue, con drones, mapear todas las avenidas que quisieran usar, pasarlas al Unreal Engine, un
motor de videojuegos, comillas, videojuegos, porque no solo se usa para eso, es un motor gráfico. Y después se trabajó en este estudio con pantallas gigantes que replicaban la situación como si estuvieran adentro de esa calle, en el momento, en el lugar, y la cámara iba traqueando toda la situación e iba moviendo el fondo dependiendo de lo que necesitaban. Como una pantalla verde, pero sin la necesidad de reemplazar el fondo, sino que el fondo estaba siendo transmitido. Y eso fue una apuesta digital que llevó 3 años. Todo lo virtual se hizo durante 2020, 2021, 2022 y el Eternauta se empieza a grabar en el 2023. Cuando se termina de grabar se hace toda la postproducción. Pero la parte que se graba con los fondos virtuales ya estaba hecha. Lo cual implica una subida de calidad en el producto que lamentablemente un producto argentino de otra época no hubiera podido hacer. Todos sabemos que las pantallas verdes y los croma existen desde la época del Chavo. Entonces, esa misma tecnología no tuvo tanto avance. Ahora, esto es un game changing. O sea, ahora tenemos pantallas gigantes que te pueden poner adentro de un lugar que no existe. Y es genial. Desde el punto de vista de producción, esta serie es, creo que, lo mejor que se ha hecho en el país en tantos años de producciones audiovisuales. Y ahora tenemos esto que está llegando al mundo a través de una de nuestras historietas más icónicas, la historieta más icónica, y el mundo está mirando hacia Argentina. Darín ya de por sí es un nombre conocido. No sé si tan conocido como a partir de ahora. Porque, a ver, Darín ha ganado Oscars, estuvo en quizás las producciones más conocidas del mundo, pero ahora, con el boom del streaming, nadie se escapó a esto. Ahora lo conoce Kojima, escúchame. Tal cual, no Ahora sé si sí. Kojima vio 1985. No sé si se vio la historia oficial y aún así ganadoras de Oscar. Y con tal de no trabajar, es posible. Pero ahora cualquiera prendió Netflix y saltó, sí, trending, el Eternauta. A ver, está ahí para todos. Es increíble. Sí, totalmente. La verdad que llena de orgullo que finalmente valore a todo el trabajo que tenemos y a todo el talento local, que es un montón. O sea, nosotros tenemos capacidad. Lo que nos falta, lamentablemente, es dinero. Pero bueno, no hay nada más argentino que atar algo con alambre. Si falta, bueno, encontraremos la forma de hacerlo. Pero la verdad sí, es muy cierto esto que decís, que quizás en otro momento no se hubiese podido hacer, porque de hecho el Eternauta ha tenido más de un proyecto fallido que nunca llegó. Lo más cercano que llegamos a ver, o al menos que nos llegamos a enterar, porque yo no pude verlo en persona, fue la exhibición que se hizo hace unos años sobre el Eternauta, que tenía una suerte de film como si fuese un relato verídico de la invasión de esos años, que está en YouTube, se puede ver, pero en su momento te lo proyectaban para que vos pudieses disfrutarlo en toda su gloria y se veía re bien, pero esto era algo chiquito. Acá se planea hacer una versión propia, mostraron cosas increíbles, cosas impensadas, que no tienen nada que envidiarle a las producciones de afuera. Si bien a la gran mayoría todo esto le encantó, sí vi algunas personas que, hablando de producciones de afuera, la comparaban, por ejemplo, con The Walking Dead o con The Last of Us, porque en cierto punto la historia que nos están contando de humanos sobreviviendo el fin del mundo ya la hemos visto en más de una ocasión. Pero a todas estas personas yo le digo, sí, perfecto. Pero cuando yo leía el cómic de The Walking Dead, yo decía, esto es el Eternauta. Los personajes eran otros, la situación era otra, pero el foco estaba sobre el grupo humano, sobre todas las miserias que se iban dando al deshacerse el contrato social y tener que sobrevivir como puedas. Y de hecho, el mismo creador del cómic, Robert Kirkman, lo ha dicho, que el Eternauta original, era una de las influencias que tuvo al momento de escribir su historia. Por eso yo creo que es un tanto injusto compararla con otros proyectos más actuales.
Sobre todo porque no solo ocurre acá, sino porque yo creo que tiene mucho más énfasis en la idea, primero, de el grupo como un personaje mismo, y segundo, de el suspenso o quizás la falsa calma como escenario, como situación. A mí algo que me pasaba en la historieta y que acá lo volví a encontrar y me llenó de alegría y de espanto, porque funciona justamente para que te asustes, que estés todo el tiempo atento, era como el silencio, la desolación en esas escenas donde Juan Salvo iba avanzando solo por las calles, te generaba esa duda de qué puede haber a la vuelta de la esquina. Tal cual. Y esto es algo que, hecho de otra manera, no hubiese funcionado. Y nos habla de una comprensión del material original que es excelente. Por eso es que cuando me dicen, no, pero, a ver, la historia tendría que haber sido a comienzos de los 60 y los personajes no se comportaban así y esto ocurrió de otra manera, yo te entiendo totalmente. Yo soy el primer cabeza de tacho que se queja de todos los cambios que hacen a las versiones audiovisuales. Sí, levanto la mano, lo acepto y lo voy a seguir haciendo porque soy un maldito cruzado de el canon. Sin embargo, si vos me lo justificás y más aún, si me das una alternativa que funcione, yo te compro lo que sea. Y acá vuelvo a lo mismo que dije hace unos minutos. Esto para mí fue una apuesta desde el primer momento. Esto de decir, bueno, lo vamos a hacer en la sociedad actual, va a ser distinto. Y por favor, alguien tiene buenos guiones porque los vamos a necesitar. Si esto nos sale mal, nos prenden fuego el estudio, nuestras casas, nuestros perros y nuestros cascarudos, que nos salieron muy caros. Sí, la verdad que mucha gente escuché que se quejaba de no, porque el material original, y eran como, querían ser puristas y es, ¿leíste el material original? Porque esta serie está agarrando el material original y está haciendo un homenaje, pero superfluo. Y la verdad que nosotros lo leímos y sabíamos que, bueno, iban a cambiar cosas, pero si vos cambias cosas y las cosas están bien, yo no tengo por qué quejarme. Lo primero que vos tomás en cuenta, como habíamos dicho hace un rato, si la situás en los 60, tenés que hacer todo de nuevo, tenés que hacer todo viejo, no quedaba tan bien. Y lo tenés que tirar abajo encima. Claro, y lo tenés que llenar de nieve, y se iba a ver feo, y se iba a ver raro. Porque o eran sets en interiores, o eran CGI, o era, y iba a ser caro. Pero la tenés en presente. En una versión animada, yo te lo recompro eso. Sí, ahí sí, porque se abaratan muchísimo los costos y tenés otro tipo de libertades. No sé. Sí, bueno, depende. De hecho, hace un rato vi que en total la serie a Netflix le salió $15 millones. Menos que un capítulo de Game of Thrones. Nada para lo que manejan estos estudios. Claro, Netflix dijo, ¿tan barato? Dame una serie. Y acá... Dame 2. Sí, dame 2 temporadas. Y la verdad que estaban comparando. También compararon con Last of Us, que es la como actualmente la más cercana. Y es, no, el Eternauta está mejor. ¡Yay! Buenísimo. Pero, ¿te parece, Agus, que vayamos a donde comentando capítulo por capítulo? Más o menos a ver qué nos pareció, qué rescatamos, porque no vamos a recontarles la serie de vuelta. Obvio. Creo que quedó en claro que a ambos nos gustó, vayan a verla. Sí, si no la vieron. Vamos a hacer como un pique de cada capítulo cortito y al pie. Así tampoco no nos extendemos 8 o 10 horas, porque lo podríamos hacer. Ustedes saben que lo podríamos hacer. Pero todo arranca con un grupo de amigos en el auto queriendo cruzar desde capital a provincia de Buenos Aires. Sí, voy a mencionar mucho locaciones como para que se ubiquen y agarren un Google Maps de última. Una vez que sabemos de los lugares que estamos visitando, oiga, señor. Cuestión que están por cruzar por Avenida Cabildo hacia Maipú a través de General Paz. Ay, qué lindo se siente decir todo eso. Y se encuentra con una manifestación, con un cacerolazo. Detalles, antes de que me olvide y que empiece. Netflix lo largó a todo el mundo con 16 doblajes. Y
24 subtitulados. Todos los grandes idiomas tienen su doblaje propio y lo que se hizo muy viral de este capítulo fue una escena puntual que vamos a hablar, pero que cada doblajista tomó libertades porque son tan argentinismos todos que se complicó. Se complicó con algunas cosas, como por ejemplo cuando están queriendo atravesar en la primera escena, se encuentran con un cacerolazo. Algo muy argentino, muy del 2001, de la gente protestando y golpeando cacerolas. Y en el doblaje en inglés, cuando el personaje de Omar dice, me fui en el 2001 con cacerolazos y vuelvo ahora con cacerolazos, dice, me fui en el 2001 con protestas y volví con protestas. Limpiaron la parte de cacerolazos, pero en el subtítulo en inglés dice, me fui en el 2001 con, comillas, cacerolazos, comillas, y volví con, comillas, cacerolazos, comillas. O sea, como que no tradujeron cacerolazo, sino que lo dejaron en castellano. Y me pareció muy, muy interesante. Sí, es como muy complicado de adaptar. Pero eso es lo lindo de ver. A mí me encanta de ver los criterios de traducción que se aplican en los diversos proyectos. Pero fíjate que incluso el momento en el que arranca la historia, cacerolazos, en diciembre. Eso no es coincidencia. Para nada. Creo que todos los que tienen más o menos nuestro rango de edad y más para adelante, como que cuando llega diciembre le agarra una cosita de, ¿vos qué decís? ¿Este año? Nah. ¿De vuelta? Esperemos que no. Pero bueno, el chiste recurrente que llevamos hace 24 años es ese. ¿Puedo meter un bocadito con respecto a la traducción, más que nada, de los subtítulos? Adelante. Se pronunció la jefa de traductores de español hacia los otros idiomas y les hizo hincapié como regla de traducción y de subtitulado que no se traduzca la expresión Islas Malvinas, o mejor dicho, que no se traduzca la expresión Malvinas, que no se traduzca truco, y que por ejemplo en inglés diga Malvinas Island, y lo digo y como que te da cosa, pero es no, porque es nuestro y nosotros le decimos así y para nosotros significa un montón, entonces no hay por qué traducirlo porque es idiosincrasia propia. Es como truco, si vos traducís al inglés truco es treat o trick, pero no, es un juego de cartas. De hecho en catalán existe el truc, que es muy parecido, pero ¿qué pasa? El juego se llama así y lo tenés que decir así. Es como traducir Tankenpo. No vas a traducir así. O vamos a jugar el Monopolio. No, vas a jugar el Monopoly. Entonces, la jefa de traducción dijo, no, yo hice hincapié en eso, di notas de traducción a todos los idiomas, que todos me venían a preguntar. Había muchos de que no entendían qué estaba pasando, sobre todo con el partido de truco donde empiezan truco, retruco, envido, real envido, falta envido. Y la única que para mí estuvo mal ahí fue el inglés con el falta envido. Pero bueno. Sí, bueno, todo no sé. Pero llegaron hasta ahí, o sea, envido, real envido. Y cuando dice falta envido le dice, sí, mostrame lo que tenés. Ay Dios, le erraron. Yo hoy me vi el primer capítulo en inglés, con doblaje en inglés, porque quería ver qué onda. Doblaje en inglés, subtítulo en inglés. Es interesante. Yo voy a hacer la gran otaqueada y me lo voy a ver en japonés. ¿Por qué? Porque sí. Sobre todo porque seguramente voy a reconocer alguna voz. Sí. Pero sí, volviendo rápido al tema de la traducción que decías, pensé que incluso dentro del contexto mismo de la historia no hubiese tenido sentido. No solo no hubiese tenido sentido, sino que hubiese hecho ruido, hubiese molestado que Juan Salvo, que en esta versión es un excombatiente de Malvinas, le diga Falklands a las Malvinas. No hubiese tenido sentido. Que de hecho, haberlo convertido al personaje de Juan, que en la historieta original simplemente era reservista, en un excombatiente, fue una de las cosas, primero, que se dijeron de entrada. Segundo, que ya nos generaba algo de ¿qué intentan hacer acá? Y a lo largo de estos capítulos van a jugar un poco con eso. No solo para dar una excusa de cómo este aparentemente hombre normal de casi 60 años sabe usar también las armas, sino porque le empiezan a pasar cosas que al comienzo no entendemos bien y que quizás podemos decir, bueno, entonces
puede ser un estrés postraumático de todo lo que vivió, que ante esta situación que lo supera volvió a brotarle, pero que aparentemente va un poquito más allá. Ahora bien, sobre este primer capítulo, a mí lo que me llamó la atención poderosamente es que carecía de la introducción de la historia original. Sí. A ver. Raro, pero... Por ahí tiene sentido, pero si a mí me lo ponías a Darín en off a decir, mi nombre es Juan Salvo y esta es mi historia, hubiera sido genial. Ya está. O sea, Sí, con esa para frase, mí con esa hubiese frase funcionado. sola, así en negro, yo soy Juan Salvo y esta es mi historia y arranca, ¡ey! Sí. Yo creo que sí, que hubiese quedado bien, aunque creo que ambos estamos de acuerdo que parece que la idea es otra. Ya vamos a llegar a eso. Teorías falopas. Pero por otro lado, también me da un poquito de cosa de... pero no está el personaje del escritor de historietas. No sé Todavía. cómo sentirme en esta situación. Todavía. Esperemos. Pero, por ejemplo, en este primer episodio no solo nos presentan a los personajes principales de la historia original, sino que vemos a nuevos personajes, como por ejemplo el de Omar, el cuñado de el ruso, que apenas lo ponen, te cae mal. Es insoportable y está pensado así, está escrito para que sea de esa manera. Y de hecho no es el único. El mismo Juan Salvo, en un primer momento como que no te cae tan bien como el Juan de la historieta, que es más un tipo tranquilo, afable, que si bien, al igual que la versión de Darín, se ve superado por todo lo que va pasando. Primero que no putea tanto como Darín. Darín siendo Darín. Darín siendo Darín, cuando iba a salir el primer tráiler, ya te decía que va a salir y va a putear. Creo que dice 2 palabras y ya putea. Porque bueno, es Darín, pero también es algo muy argentino. Yo incluso tengo que controlarme cuando grabamos esto para no maldecir demasiado. O, por ejemplo, el caso de Favali. Favali, en la historieta, es recopado. Hay un solo momento en el que lo ves sacado. Y que es irónicamente al comienzo de la historia, cuando están jugando al truco. Que le dice algo como, ¿y Juan, vas a jugar o no? Pero después, en el resto de la trama, el tipo es la voz de la razón. Y muchas veces la empatía misma. Y acá es un tipo de pocas pulgas, que se calienta rápido, que es inteligente, sí, pero claramente es obsesivo. Tano, o sea, te choca. Es un estereotipo italiano con patas. Pero por otro lado, por ejemplo, le inventaron una esposa que viene a ser una suerte de balance. Ahí está la empatía del Favali de la historieta. Porque ella misma le baja varios cambios en muchas escenas en la que el tipo se va de mambo y le dice, no, bueno, cálmate, pensá en los demás. Y de a poco vamos viendo como estos personajes que al principio no nos cierran y que en el caso puntual tanto de Juan como sobre todo de Favali nos hacen ruido, van cambiando, se van convirtiendo en lo que uno espera que sea, o incluso el que no haya leído la historia original los empieza a apreciar, pero falta para eso. Porque al comienzo sí, se nos presenta todo este conflicto. Partiendo de que no estamos en la casa de Juan, sino en la casa de Faba, tenemos el partido de truco, tenemos el corte de luz, tenemos la nieve, tenemos al ruso saliendo desesperado, al igual que en el cómic. En el cómic, el primero que sale desesperado es Polsky, que acá es el ruso, y la nieve lo mata. Entonces tenemos como un desarrollo de lo primero muy parecido. Incluso los vecinos en la ventana. Me llamó mucho la atención que esa escena particular, además de la de Polsky, fuera calcada en el cómic. Sí, es tal cual. Vemos como en este primer episodio nos muestran el problema con una primera escena que cuando arranca la serie es ¿y esto qué corno tiene que ver? Que es el barco, la escena del barco con las chicas, que hasta muy avanzada la serie no decís, ah, claro, tiene sentido. Spoiler, porque vamos a ir más rápido. La hija de Juan Salvo se fue en el barco de su padrino, Favali, a festejar y las enganchó a la nieve en el medio del Río de la Plata con una hermosa aurora boreal en el cielo, aurora boreal que no está... Y una horrenda pantalla verde de fondo.
hay que decirlo. Hay que decirlo, hay que decirlo. Entonces la serie arranca con la nieve atacándolas a ellas y a Clara encerrada dentro del barco viendo cómo sus amigas habían fallecido. Ese es el único cambio que no entiendo. El nombre. ¿Por qué? Pará, déjame explicarme un poquito. Yo te entiendo, primero, que no sea una nena, porque hoy en día no tenés ninguna serie que pueda salir año a año. Todas llevan mucho tiempo en desarrollar y los pibes pegan el estirón muy rápido. Necesariamente iba a ser una actriz joven que pueda aparentar ser adolescente por varios años. Eso te lo entiendo. Para mí Netflix ahí aprendió de Stranger Things. Sí, olvídate. De hecho, la cara de la chica me recuerda demasiado al pibe de Stranger Things. Después te muestro una imagen y digo, che. Sí. Pero bueno, supongo que es el perfil de Stranger Things. Nada en contra de ella, hace un muy buen trabajo, sí. Pero es como, pará, me das cosa ahí. Pero bueno, no viene al caso. Pero lo que yo no entiendo es el cambio de nombre. ¿Para qué? Hay algunos que te están diciendo, y no, bueno, es para dejarte en claro de entrada que esto va a ser otra cosa, que no es la historieta. Sí, perfecto. Ya me di cuenta de eso. Primero por el hecho de que no es papel. Segundo, porque está ocurriendo en el presente o dentro de un rango cercano a lo que nosotros tenemos como presente. Así que quizás esto está un poquito de más. Pero yo creo que es un tema de la época. Porque en el cómic, la hija de Juan Salvo se llama Martita. ¿A qué nena le vas a poner Martita en el siglo XXI? A ninguna. Yo no tengo alumnas que se llaman Marta. Nunca tuve en 16 años que doy clases. Entonces, no es un nombre que hoy en día sea común en un adolescente. Es imposible. Marta, dijiste. ¿Por qué dijiste ese nombre? Why you say that name? Sí. Ay, pero sí, supongo que sí. Igual, no sé. A mí eso puntualmente me hizo ruido. Es lo único que de todo lo que cambiaron que dije, no sé si hacía falta. Pero, por ejemplo, algo, o en realidad otro personaje que inventaron, es el personaje de Inga, que es una repartidora que tuvo la suerte y la mala suerte de tomar el lugar de su hermano y hacer un pedido para el lugar donde estaba el grupo de Juan y quedó encerrada en todo esto. Como dije, es un personaje inventado que al principio te genera más dudas que otra cosa, sobre todo por el momento en el que aparece, que es la primera persona de afuera que se da a conocer, y en estas situaciones uno ya empieza a desconfiar porque sabemos cómo son estas historias. Pero por otro lado, te hablo a vos, comiquero de toda la vida, que como yo tenés el corazón roto por tanta adaptación rancia. No tenés que desconfiar del todo, porque acá este personaje se vuelve funcional para la trama. Porque la misma desconfianza que vos y yo tenemos, la tiene Favali, que apenas escucha el ruido, agarra el arma. Y la esposa lo mira con una cara de, baja eso, loco de mierda. Tano loco. Pero justamente funcionan para que la desconfianza del grupo se vaya disolviendo a medida que la piedad y la necesidad van ganando lugar dentro de cada uno. Incluso dentro de Favali. De a poco, porque incluso cuando más adelante Inga confirma que el hermano murió, el tipo la mira con cara de, ¿sí? ¿Y cómo sé que no me vas a querer robar algo en cualquier momento, No, igual también Inga funciona como balanza, y spoiler hacia adelante, de Omar. Sí, claro. Ana es balanza de Faba. De Elena es balanza de Salvo. Vos tenés ahí el personaje de Omar, que era tercera rueda siempre, y tenés a Inga ahí balanceándolo. Incluso también haciendo un buen equipo con otro personaje que está en el cómic, pero lo modificaron ligeramente, pues Netflix, la Netflixiaron, que aparece en el siguiente capítulo. Bueno, en el primer capítulo entonces pasa esto, presentamos los personajes, presentamos el problema, y el capítulo cierra con todo el grupo preparando la primer misión de Juan, que es ir a buscar a su mujer. Después de toda una decisión de va a salir, no salir, el garage, los autos, ver que los autos no funcionaban. Entonces, entre Favali y la mujer, van como trabajando en equipo y arman un traje impermeable con muchas camperas, con
una máscara con filtro, con un visor tipo de natación, muchas cosas. Y vemos el traje del Eternauta por primera vez en Darín, que para mí está muy bien realizado. Para mí cumple la adaptación. Aclaración aparte, otro dato, los diseños de vestuario fueron diseñados, valga la redundancia, por Nicolás Brondo, un historietista cordobés que estuvo ayudando ahí con los diseños de los trajes. Otro ejemplo de que tenemos un montón de talento en nuestro querido país. Pero justamente en base a esta situación empieza el siguiente capítulo, el número 2, que como les comenté, yo me lo vi pegado al primero, algo que no suelo hacer, pero es un testimonio de lo mucho que me gustó todo lo que vi, que nos presenta a Juan avanzando lentamente a través de una ciudad que claramente está muerta. Es impactante la escena en la que él se va abriendo camino a través de los cuerpos y ve a un montón de personas desparramadas por todos lados. Llega a ver un perro cubierto de nieve. Y acá retomo lo que había mencionado anteriormente, la falsa calma. Acá es donde se presenta eso. Porque sí, hay una calma, pero es la calma del cementerio, la calma del terror. Y rescato justamente que la única musicalización de esta parte es el sonido del viento. No tenés ningún pianito que te lleve de la mano y que te diga cómo te tenés que sentir. Y hubiese sido fácil caer en eso, porque, a ver, prácticamente todas las series y películas actuales hacen eso. Pero acá juegan con que la misma situación te atrape, te envuelva, te deja a la deriva prácticamente, como está Juan. Se presenta una escena que es fuertísima, que es otra que inventaron para esta versión, que es cuando Juan encuentra a la gente atrapada dentro del tren y le agarra una desesperación porque ellos necesitan ayuda, porque ellos mismos están desesperados y él no sabe qué hacer porque se da cuenta claramente de que no puede ayudarlos. Lo mejor que podría llegar a hacer después de encontrar a su ex esposa es buscar ayuda, pero ni siquiera sabe si va a encontrar ayuda porque no tiene certezas de nada. Así que como puede les deja un poco de agua y sigue en la suya sin poder mirar atrás. Y eso, si bien esa escena, como les dije, está inventada, es algo de la historieta. Es este conflicto que va teniendo Juan constantemente de que el tipo es una buena persona, pero sabe que ante el apocalipsis, ante la caída de todo, ¿qué puede hacer más que preocuparse por los suyos? Tiene que seguir adelante. Y la verdad que está muy bien logrado. Y posta que acá es cuando decís, sí, tenía que ser Darín. Con una máscara puesta, solo le vemos los ojos y lo escuchamos con la voz tapada, algo así, y te transmite. Si eso no es saber actuar, no sé qué es. Discúlpenme. Tengo los ojos de Darín, dijeron los piojos. Y la verdad es que acá sí se notó. Se nota el buen laburo que hace Ricardo en toda la serie. Yo creo que no podríamos haber pedido un mejor intérprete para Juan. Sí, podríamos haber tenido a Delia. Sí, lo podríamos haber tenido. Pero bueno, sería en otro multiverso donde Delia fue el Eternauta. Fue en los 60 y la agarró Max. Y cada capítulo costó $100 millones. Y fue una porquería. y fue una porquería. Y fue basura. El segundo capítulo básicamente tiene como nudo el encuentro entre Juan y su mujer, que está encerrada en el edificio. Edificio que tuvo como una pequeña junta al principio y decidieron hacer como una especie de consorcio de emergencia. Con el pelado Botón, que qué mal me cayó. Anda a buscar a tal. ¿Cuál es el pelado? Todos somos pelados. Es que buena escena. Justamente, quería rescatar esa escena, porque para ese momento del capítulo, vos sabés que tanto Juan como Elena están encerrados, están estos locos afuera que no sabés lo que le pueden llegar a hacer, que encima el pelado le estaba contando las balas, así que sabía que ya no se iba a poder defender con eso, y te meten un chiste. Y no es que es un chiste que viene de remate de otro chiste, de otro... No, cae de la nada y funciona por contraste. Está tan bien puesto que vos no te lo esperás. O sea, es tan ridículo, tan absurdo, que enfatiza el humor de ese momento. Y te reís
en parte por gracia y en parte por desesperación, porque compartís la situación de Juan. Está muy bien armado, pero lamentablemente acá tengo una queja puntual, pero no es con la serie sino con Netflix, porque todo esto da lugar a una escena que es excelente, que es como Juan logra salir airoso de esta situación, que la mostraron en el tráiler. Y que sí, está bueno como gancho, pero más bueno hubiese estado verlo y descubrirlo en el momento. Cuando estas personas logran entrar, Juan le da la máscara a Elena para que ella se escape por una ventana. Él se queda solo con estas personas, agarra una mesita ratona. La cuestión es que lo levanta, cual objeto contundente, y se le ríen en la cara porque los otros están armados. Y le dicen, ¿y qué vas a hacer con esa cosita? E inmediatamente la arroja hacia la ventana, haciendo que la nieve tóxica y mortal entre de golpe. No, buenísimo. Tremendo. Genial escena. Y también el hecho de que utiliza una bolsa como máscara. Provisoriamente. Provisoriamente. Que yo por un lado pienso, eso no funciona si no lo hubiesen hecho en la historieta original. Y después digo, claro, una bolsa de plástico en esa época. No existía el plástico. Ah, claro. No es que no existía, sino que no era algo tan común. Tal cual. Una de las cosas que yo noté de diferente en la serie con respecto al cómic es el exceso de autos. Que vos decís, Agustín, 2022, 2023, 20, lo que sea, tenés autos en todos lados. ¿Sí? El parque automotor argentino es enorme. En los 50 no, en los 60 no. Tener un auto, ver un auto en la calle era wow. Tenías uno cada 3 cuadras. Al principio, en la historieta, los personajes se mueven caminando. Toda la primer parte, Juan la hace caminando. Desde Gran Buenos Aires a Capital, camina. Acá van moviéndose en un vehículo, que después tenemos el chiste de son vehículos viejos, lo viejo funciona. Y justamente tienen esa forma de moverse en los autos nuevos, que antes no lo tenían porque no había autos. Los autos funcionaban. Eso es nuevo de la serie. Pero al no haber tanto auto, no tenías exceso de autos. Y eso me pareció un acierto. Cuando Juan puede escapar del edificio, se termina medio desmayando en la calle y se despierta rescatado por Faba y compañía, que habían pasado por el cuartel de bomberos, se habían equipado, se habían armado más trajes, se habían armado más máscaras, y Elena se había cruzado con ese grupo y dijeron, está Juan, escucharon tiros, vamos a ver qué pasó, o vamos a buscarlo, vamos a salvarlo. Y ahí tenemos al grupo completo por primera vez. Asterisco. Esto nos da pie al inicio del tercer capítulo, ya con Juan recuperado. Que a todo esto, qué buena calidad la bolsa, porque lo hizo aguantar una nieve tóxica. Pero que la cosa se empieza a complicar cuando, por un lado, Omar se roba la camioneta, porque ya básicamente estaba harto de cómo lo venían boludeando. Igual se lo tenía merecido porque a todos nos caía mal, al menos hasta este punto. Y por otro lado, Juan, que apenas se recupera, dice, no, bueno, ahora tenemos que ir a buscar a nuestra hija. Porque al encontrar a Elena, se entera de que Clara no estaba con ella y que Elena no tenía mucha idea de dónde estaba. Sabía que se había ido con una amiga, pero para descubrir dónde vivía la amiga tenían que conseguir la dirección y para eso deciden ir hasta el colegio, lo cual hace que nuevamente se tenga que separar del grupo. Queda Faba junto con su esposa y con el personaje de Lucas, que a todo esto le caen los vecinos y le dicen, che, qué linda casita que tenés, Tano, presta para la banda. Y este Faba, que es de armas tomar, literalmente le dice, presta las pelotas. Se da toda una situación que eventualmente se va a desarrollar por otro lado. Por el lado de Juan y Elena llegan a la escuela, empiezan a tratar de encontrar algo de información, tratan de hacer caso omiso a todos los cadáveres que están viendo, porque en este caso empiezan a ver cadáveres de menores. La cuestión es que en toda esta situación, que son acompañados por un silencio terrible, Elena empieza a escuchar ruidos, golpes, y descubre a un chico encerrado. Este chico es Pablo, otro personaje que está originalmente en la historieta.
Acá se le da una vuelta. En la historieta original estaba encerrado en el sótano de la ferretería. El tío lo había metido ahí. El personaje del tío ferretero es el que está teniendo problemas en este momento con Favali, pero acá están completamente separados. Pablo es asiático, no tiene nada que ver con él. Y en cambio acá fue encerrado por unos compañeros que dijeron, che, vamos a encerrarlo ahí adentro, va a ser re divertido. Para nosotros, no para él. Entra. Y lo meten. Y que a todo esto el pibe habrá estado, no sé, creo que toda la noche, día entero sí, ahí adentro, más o menos. Y estaba re desesperado, estaba re sacado, lo reputea a Darín, no entiende nada, hasta que empieza a caer en la magnitud de todo lo que ocurrió. Ve a sus compañeros fríos, literalmente ahí afuera, porque a todo esto la nevada trajo un frío importante. Tanto Juan como Elena le dicen, ok, estás en shock. Bueno, en realidad Elena, porque Juan quería pegarle. Y hasta cierto punto le pegó. Yo estaba de acuerdo con él. Le dicen, mirá, necesitamos tu ayuda para encontrar a nuestra hija. Y logran más o menos tener un indicio. Si bien Pablo no conoce a su hija, sí conoce a la amiga de esta. Y le dice, ok, sí, yo les muestro dónde queda la casa, pero ustedes tienen que prometerme que después de eso me van a llevar a la mía. Sí, dale. Y él los guía a una casa. Y esta es otra vuelta que no me vi venir, que está inventada, pero que de vuelta funciona tan bien como gancho que no me puedo quejar para nada. Llegan a una casa, se abren paso. Ya de entrada vemos como Pablo quiere bajar del auto con ellos y ellos le dicen, no, quédate acá. Que uno piensa, bueno, simplemente porque Pablo es medio pelotudo, está apurado por todo, pero no. Esto toma una importancia, toma sentido cuando nos damos cuenta que en realidad Pablo mintió y no lo llevó a la casa de la amiga de Clara, sino que lo llevó a su casa. Y ahí descubre que toda su familia estaba muerta. Es una vuelta tan bien pensada. Porque primero te genera esta incertidumbre de, si bien sabemos que no es Clara porque nosotros sabemos que ella está en el yate, de, bueno, será otra persona más, por algo está esta persona. Pero lo último que pensás, al menos hasta el último momento, es que en realidad están en la casa del pibe. Y cuando te das cuenta, es el mismo momento en el que aparece Pablo de fondo y se rompe. De vuelta, qué bien escrita que está esta serie. Qué buen producto que nos dieron. Con material original. Porque todo esto no tiene nada que ver con ninguna escena del cómic, nada. Pero la idea es la misma. No, de hecho Pablo era un copado en la historieta. Claro, Pablo era lo más. Con Pablo encerrado, que lo tienen que rescatar, que Juan lo saca, y que se une al grupo, que está solo. Acá está solo por otro contexto. Lo cual, a ver, es un impacto. Y también le da al personaje de Pablo un background de, bueno, ahora sí, estoy solo, me uno al grupo. Acto seguido, después de todo el capítulo de la escuela, que conocemos a Pablo, vuelven hacia el departamento o la casa de Favali. Y ya tenemos el grupo como más armado. Lo tenemos a Lucas, está Faba con la mujer, y a Omar, que ya se había ido, ¿no? Para este momento ya se había ido. Ya sí. se había ido y ya había tenido el accidente. Uh-huh. Ya nos habían mostrado que a Omar le habían fallado el auto y chocó. No. No le falló el auto. Hay algo que ambos nos salteamos, pero fíjense que nos salteamos un elemento de ciencia ficción, lo cual da testimonio de lo buena que está la trama. Omar se sorprendió por las bolas de fuego que caían del cielo. O sea, llegaron a mostrar los meteoritos. No, es increíble. Encima, creo que es el segundo capítulo el que termina, claro, cuando lo rescatan a Juan, que te van mostrando la calle y de fondo vemos 3 bolas de fuego caer despacio. Sí. Es genial, es muy bueno. Pero bueno, cuando él justo estaba manejando, se sorprende a ver la iluminación de cielos rojos, como se asustaría cualquier velocista promedio en mitad de una crisis, y no se da cuenta de que muy cerca de él, enfrente, hay un montón de autos chocados, pega un volantazo y se la da contra un negocio. Esto nos da pie a que Omar termina rescatado por un grupo de sobrevivientes. Y esto ya nos da pie hacia el siguiente capítulo, que son Favali y Juan yendo a Capital a buscar a la hija. Y se cruzan primero con el corte de la avenida Maipú y General Paz. Hace mucho que no mencionábamos calles. Con todos los autos tapiando
la entrada a Capital Federal con los militares pasando por ahí diciendo, no, gente, no pasen. Y nosotros, bueno, qué sé yo. Y tenemos el primer quilombito, la primera aparición de los cascarudos. Porque hasta ese punto vos decís, che, pero ¿quién puso todos esos autos ahí? Porque no están puestos de una manera que uno dice, bueno, simplemente los ponen estacionados. Claro, no, están amontonados. Entonces, ellos terminan siguiendo a los militares, tratando de esquivar todo el quilombito. Vemos cómo los militares son atacados por los cascarudos. Vemos cómo los cascarudos atacaron y vemos cómo se asustan Juan y Faba y dicen, salgamos de acá porque estamos en el horno. Y cruzan a través de un puente que está ahí cerca de Puente Saavedra. Van a Capital y se cruzan con una iglesia. Que no se cruzan con una iglesia, sino que se cruzan con algunos de sobrevivientes que los dicen, nosotros nos estamos refugiando en la iglesia, vengan, somos Boy Scouts, estamos siempre listos. Y tenemos toda esta situación en la iglesia que se forma como una especie de grupito, un nuevo grupo. Y tenemos a un ex compañero de Juan de Malvinas, que primero no lo reconoce Juan como tal, sino que él después le dice, ¿sabés de dónde me conocés vos? Y le tira la data. Toda esta situación en la iglesia es fuerte más que nada por cómo termina, porque tenemos todos los conflictos humanos, las miserias humanas, o al revés, como la gente dice, no, porque hay que seguir adelante, hay que compartir. Tenemos así con los víveres, como los chicos van buscando, van trayendo para todos. Y después Juan dice, no, nos tenemos que ir, tenemos que salir adelante, tenemos que volver a la provincia. Y hay una pareja que se queda y vemos cómo la iglesia es atacada por los cascarudos, cómo avanzan sobre la iglesia y cómo esta pareja que se queda atrás hace como un sacrificio y prenden fuego la iglesia con el ataque de los cascarudos, mientras suena la negra Mercedes Sosa de fondo de una manera hermosa. Y otro de los puntos fuertes que tiene esta serie, que recién una hora casi de podcast lo estamos diciendo, la música de rock argentino que fue elegida a lo largo de todos los capítulos fueron interpelando momentos. Acá creo que es una de las primeras veces donde está tan visible, pero no es la última. Al principio, cuando empieza la serie, lo tenemos a Darín cantando No Pibe de Manal. Cuando estamos en el partido de truco suena de fondo El Reloj, que la verdad que yo no conocía esos temas. Por ejemplo, El Reloj para mí era un hard rock setentoso, como podría ser Purple. Y esta serie agarró el rock nacional y le dio otro significado y lo puso en primera plana e hizo que estas bandas de los 60, de los 70 tuvieran un boom de reproducciones en Spotify. Manal tuvo un boom del casi 800%. El Reloj, increíble, 850. No, perdón, Manal creo que era 300%. La que menos crecimiento tuvo fue Cuando pasa el temblor, porque ya era una canción conocida. Pero el resto, claro, que eran más de nicho, más de esa época, que quizás no explotaron tanto más adelante, crecieron pero de una manera tremenda. Y justamente este capítulo de la iglesia se llamaba Credo, como la canción de Mercedes Sosa, y cosa que va a pasar más adelante con el resto de los capítulos que tienen nombres de tema. O sea, todos los capítulos, excepto el primero, se llaman como el tema principal que está sonando. El capítulo del edificio se llama Salgan al Sol. El capítulo de la escuela se llama El Magnetismo, que es un tema de Él mató al policía motorizado. Y en este tenemos como un giro en la trama y vemos por primera vez de la mitad de esta temporada en adelante, por ahora, al enemigo. Porque hasta ahora era la nieve. ¿De dónde viene la nieve? O sea, teníamos varias teorías en la serie. Los que teníamos el diario del lunes obviamente sabíamos quién era el enemigo, pero cuando vemos a los cascarudos, que acá son los bichos, es wow, una invasión extraterrestre. Yo creo que los que nunca habían leído el cómic, los que no tenían nada de idea, no se la vieron venir. Yo creo que dijeron, ¿cómo extraterrestres? ¿A esta hora del día? ¿En una producción argentina? Sí, ciencia ficción dura y pura de los 60. Hermoso todo.
todo. Yo pienso que quizás este es el mejor capítulo de toda la temporada. Es una historia que vos podrías sacarla y funcionaría igual. O sea, sacarla del grupo en sí y ponerla como un capítulo individual y empezaría con un hombre solo que es encontrado por su amigo que lo ayuda en la búsqueda y que encuentran toda esta situación que va empeorando cada vez más hasta llegar a un punto donde están encerrados y no pueden salir y se ven obligados a interactuar con otras personas que en otra situación quizás ni siquiera los hubiesen mirado. Por ejemplo, el personaje del excombatiente de Malvinas funciona en muchos niveles. Primero, justamente para enfatizar el personaje humano en general, de cómo las personas ante una situación de tragedia tienen la capacidad de ayudarse mutuamente. Este es un hombre que perdió la pierna, seguramente en el conflicto armado, que claramente vive en una situación de pobreza y que pese a todas las carencias materiales que puede llegar a tener, claramente es una buena persona y que no está entregada al miedo o al pánico o desconfía de otros como, por ejemplo, si les pasa tanto a Juan como a Faba. De hecho, el personaje de Faba, a partir de este capítulo te empieza a caer bien. Cuando el tipo dice, no voy a dejar que una tormenta de mierda arruine una amistad de 40 años. Tal cual. Y Darín lo corrige y le dice 38. No, bueno, siempre me tenés que corregir vos. Al mismo tiempo, el veterano funciona también para Juan. No solo porque lo conoce, sino porque nosotros ya lo vimos. Este personaje aparece en el primer capítulo. En la escena del cacerolazo, vemos que una persona viene a limpiarle el vidrio a Juan. Y este lo saca, le dice, no hace falta, no me limpies. Y el tipo le sonríe. O sea, yo lo volví a ver. Y llegué a esa parte y dije, no, qué bien pensado que está esto. Y Darín se da cuenta, o sea, el personaje de Juan Salvo se da cuenta en ese momento. Se da cuenta que ambos pasaron por la misma situación y le da una suerte de contexto de dónde está él parado, de cómo llegó a la vida que tiene en comparación a este otro hombre. Y más en esta situación donde los dos volvieron a ser iguales, desamparados y probablemente a punto de ser devorados por estas criaturas infernales. Y cuando tenés todo eso en cuenta, este capítulo funciona en múltiples niveles. El sacrificio que se da al final, justamente por esta persona y creo que por la monja, es un sacrificio no solo para derrotar a los bichos, sino para salvar al grupo que se había adentrado dentro de Capital. Porque sale la idea de, no, bueno, yo sé que hay una parte donde podemos romper la pared y hay un túnel que en su momento fue tapado, pero para esto tienen que hacer ruido, lo cual genera la posibilidad de que los cascarudos, que acá nos enteramos de que son propensos a detectar cualquier sonido fuerte, los detecten y se los coman. Encima con un tipo que también tiene un perro, que es el perro mejor entrenado del mundo, porque lo mete dentro de un canasto, lo tapan para que no se muera por la nieve en sí. El chabón se queda ahí, lo más pancho, lo meten dentro de un colectivo, al colectivo lo rodean los cascarudos y el perro está como si nada. La verdad que este capítulo es increíble y el final te rompe y al mismo tiempo retoma la idea de los que ahora sabemos son visiones de Juan. Porque en estos ataques que habíamos mencionado que él tiene cada tanto, que nosotros pensábamos que eran recuerdos de Malvinas, él llegó a ver la imagen de la iglesia ardiendo. Lo cual nos deja pensando, ¿Juan Salvo puede ver el futuro? ¿Puede ver el pasado? ¿Qué es lo que está pasando acá? Ajá. ¿Por qué la serie se llama El Eternauta? Ajá. Ya vamos a llegar, chicos, ya vamos a llegar. Bueno, el siguiente capítulo ya nos toma con Juan y Faba buscando un vehículo para volver hacia la casa de Faba. Nos cruzamos a estos supervivientes de la iglesia que llegan hasta lo de Faba y dicen, bueno, nosotros seguimos viaje hacia Campo de Mayo, y lo que logran es, bueno, hablan con esta gente que estaba en el barrio, que querían hacer como una especie de barrio, en chiste, barrio privado, barrio cerrado para que nadie entre y nadie salga. Y le dice, Faba, dale, te cambio tu casa por mi casa rodante, que
es un colectivo de los 80, que funciona porque es de los 80, detalles, mano a mano. Total, vos querés el vehículo para ir a tu casa de la isla en Tigre. Fíjense cómo estoy marcando los lugares. Y necesitas un vehículo para mover también un montón de gente. Entonces, lo que tenemos es toda esta resolución de, bueno, la gente que estaba en la iglesia se fue con el vehículo que usaron para llegar a lo de Faba. Y tenemos a el grupo principal dejando su fortaleza, la que era su fortaleza hasta ahora, por un vehículo para moverse a gran escala hacia otro lugar. Pero en este capítulo nos encontramos con la resolución de un problema de una manera que no esperábamos. ¿Qué problema? ¿Cuál era el nudo del problema de Juan Salvo? Quería encontrar a la hija y no la estaba encontrando. Claramente no estaba teniendo éxito. La hija le cae en la casa mientras... Elipsis. Acá está, Clarita. ¿Cómo que está acá? Sí, estaba volando de fiebre, estaba congelada. Llegó acá diciendo mamá, con un estado de shock. Y nos vamos. Nos vamos de acá con la nena volando de fiebre y hasta que se recupere. La nena se recupera en el colectivo a mitad de camino. O sea, a ese nivel estaba detonada. Cuando están saliendo, ahí nos empiezan a cerrar un par de cosas. Clara cae con una máscara que tenía Faba en el barco. Y dice, no, ¿qué es esto? No, lo trajo Clara. Esto es mío. Esto estaba en el barco. Clara estuvo en el barco. Cuando van y llegan a Tigre, nos dan la certeza de que Clara había ido al barco porque está el ingreso. Y cuando a Clara le dicen, che, ¿vos fuiste al barco? No lo recuerda. Primer red flag. ¿Qué pasó? Hay algo que no está recordando. No se acuerda cómo llegó. No se acuerda dónde estuvo. Llegan, obviamente no había agua en el río. Por alguna razón, el delta había bajado muchísimo su nivel. Entonces dicen, bueno, vámonos de acá porque esto no nos sirve. Y cuando salen de lo que vendría a ser Tigre, ahí ya no me cierran distancias. Porque si estaban en el delta, agarrar Panamericana a esa altura está muy acá. Pero pasan por el Soleil, el Shopping Soleil de Boulogne, y ven que hay un montón de gente, que hay un montón de autos, y ven que hay sobrevivientes. Entonces se establecen un ratito en el Soleil, donde tenemos otra de las grandes escenas de acción y grandes desarrollos con respecto a un montón de personajes. ¿Qué tenemos acá? Tenemos, por un lado, nuestros personajes interactuando con más sobrevivientes. Tenemos la reacción o el ataque que tiene Clarita cuando ve a un otro superviviente que le agarra un ataque, pero no sabemos por qué. Y ya medio que nos estamos dando cuenta, los que leímos el cómic que le está pasando, los que no como que están, ¿pero qué pasa? Y vemos también mucha interacción humana, mucho de acompañamiento, dale, sigamos adelante. También mucha alegría. También mucha alegría, mucho fogón. Es algo muy argentino de hay una fogata, hay una guitarra, hay que tocar canciones. Y también mucha sospecha con otros refugiados. Dicen, no, porque esos me parece que vienen de la cárcel de José León Suárez, que es una cárcel que está cerca del Soleil. Como que todo te empieza a sonar y bueno. Y de repente al día siguiente empiezan a escuchar tiros, porque se quedan a dormir ahí en el Soleil, con carpas, porque espacio hay un montón. Y ven que hay 3 personas que están atacando y están matando gente y no entienden por qué y terminan defendiéndose muy agresivamente. O sea, es como, wow, la serie tomó otro tono y está muy bien. No sé vos, manga, ¿qué tenés para sumarle a este capítulo? Este capítulo en sí a mí me pareció un poco más flojo, pero porque el anterior es demasiado bueno, aunque sí cae en esta suerte de situación común de este tipo de historias, donde se nos da un alivio momentáneo. Porque en todas las historias que sean de supervivencia, cuando tenés una escena donde parece que todo se va a resolver o que en realidad las cosas están mal, pero no están tan mal y se puede respirar, por momentos literalmente, porque sabés que se va a venir algo peor después. Es la misma historia que te está preparando mentalmente, incluso aunque vos no lo sepas. Y en gran medida este capítulo funciona como eso. De hecho,
hay una escena después de la fogata, después que todos se van a dormir, que se despiertan no por los disparos aún, sino porque hay gritos de algarabía. La gente se da cuenta de que la tormenta cesó y que ahora salió el sol. Aparentemente ya todo terminó. Y es tan efectiva la manipulación que en esta parte sí hay música de fondo. Sí hay una melodía que te dice, acá tenés que alegrarte, mirá cómo están todos felices, vos también tenés que estar feliz. ¿Qué es eso que hay allá? Y ahí es donde caen estas 3 personas a disparar. Funciona de una forma magnífica, porque te rompe las expectativas. Más allá de que nosotros ya sentimos que algo está mal, te crees esa esperanza, esa falsa esperanza hasta cierto punto. Te obligás a tomarla en serio. Y así como la tomás en serio, se te rompe el corazón cuando ves caer a la gente, cuando ves al pobre perro escaparse en medio de todos los disparos. Y se da un combate bastante interesante, breve, porque eran 3 personas, pero bueno, en medio de todo ese caos yo también saldría corriendo, la verdad, no les mentiría, pero que de alguna manera el grupo principal logra resolver. Acá Juan descubre que una de las personas que había iniciado este tiroteo era una mujer, aparentemente una madre, por el colgante que tenía. Detalle, ese colgante también es muy argentino, es muy de madre tener ese colgante con la formita de los hijos. Y le queda esta idea de cómo una persona normal puede recurrir a esta situación. ¿Qué hizo que se convierta en esto? Te genera ese miedo y esa paranoia, porque si una madre puede entrar disparando de una manera fría, de una manera enfermiza a otras personas, sin mostrar el más mínimo rasgo de sentimiento, ¿qué te garantiza que la persona que tenés al lado no pueda reaccionar igual en cualquier momento? Y ahí es donde toda esta paz, esta armonía, se termina de desmoronar completamente. Pero después de esta situación, aparece de vuelta el personaje de Lucas, que en todo el jolgorio de la noche pasada había desaparecido, y junto a él aparecen los militares, quienes, como ya sabíamos desde el capítulo anterior, estaban reuniendo fuerzas dentro de Campo de Mayo, estaban juntando a los sobrevivientes para tratar de salir adelante. Y es Lucas, el que invita a sus amigos a que lo acompañen, a que se unan a toda esta movida. Dato curioso, Juan dice que no. Y no por todo lo que le viene pasando, sino porque se sabe que uno de los lugares donde estuvo detenido de forma ilegal Oesterheld fue Campo de Mayo. Campo de Mayo se menciona en la historieta, pero no tiene tanta presencia como acá. Y el hecho de que el mismo personaje principal diga, no sé si quiero ir, para mí fue intencional. Sino, además de que la explicación dentro de la historia que te ponen es que le trae recuerdos porque él estuvo asentado en Campo de Mayo antes de ir a Malvinas. O sea, tenés como varias líneas de lectura. Todo un peso argumentativo que enriquece a todos estos personajes. Un comentario y un detalle para los que no son de Buenos Aires o no tienen el contexto porque nos escuchan de otros lados también. Campo de Mayo es un resguardo militar, ¿sí? Es como si fuera un mini fuerte, una mini ciudad que se encuentra en zona norte, que tiene el tamaño de una ciudad más o menos mediana. Haciendo unos cálculos rápidos, una vez llegué a comparar a Campo de Mayo con la ciudad de Rosario. Tiene el mismo tamaño que la ciudad completa de Rosario, con distintos edificios que sirven de resguardos militares, y durante la última dictadura cívico-militar fue uno de los lugares donde estuvo asentada el mayor campo de secuestro clandestino. Ya llegando al último capítulo, que es a su vez el capítulo más largo, y de hecho nos sorprendíamos antes de empezar a grabar al darnos cuenta de que en este ocurren un montón de escenas que nosotros pensábamos que eran parte de otros capítulos. Vemos a Juan y a todo el grupo ya dentro de Campo de Mayo, cada uno tomando algún lugar en base a su profesión. En esta versión, Elena era doctora, así que estaba ayudando con todos los heridos, que claramente había un montón y que no daban abasto. En el caso de Favali, a regañadientes, el tipo accede a ayudar en todo lo que es tecnología. De hecho, con Lucas mediante, el cual habló con los militares, le presentan un plan como para poder infiltrarse dentro de Buenos Aires que depende de
su conocimiento técnico. Y el buen Faba claramente dice, ni loco, yo de pedo sobreviví a todo esto, lo último que quiero es volver a meterme ahí adentro, me quedo acá con mi señora, gracias pero no gracias, besito, nos vemos. Y vemos cómo se da una suerte de nuevo conflicto que eventualmente termina en la decisión unánime de arriesgarse e ir a Capital para intentar transmitir un mensaje para llamar a más personas a este refugio. Pero para lograr eso, primero tienen que llegar. Y para esto nos desayunamos que uno de los personajes que habíamos visto en el capítulo anterior, uno de estos dos que supuestamente eran prófugos de una cárcel, en realidad era un operario de trenes, el personaje de Franco. Franco, que también es un personaje que estaba en la historieta original, aunque en esa versión era un joven adulto que trabajaba de tornero. Acá el tipo aparentemente trabajó con el padre en los trenes toda la vida, así que sabía cómo operar uno. Junto a él, un grupo de militares y Juan, Favali y Lucas van hacia, creo que es la estación de Boulogne, si no me equivoco, en la parte de adelante. Y no. Sí. Sí y no. Acá yo voy a meter la nerdeada porque yo mientras iba viendo la serie tenía abierto Google Maps y yo iba siguiendo el recorrido. Cuando ellos dicen, no, vamos a los talleres de José León Suárez, sí, José León Suárez está cerca de Boulogne. Los talleres eran los de Boulogne porque vemos una locomotora del Belgrano Norte, característica por su color, pero están en las vías del Mitre, que es por donde pasa José León Suárez. José León Suárez no tiene esos talleres y no tiene esa locomotora. Y la vía que utilizan es la del Mitre y entran por el Mitre y caen en Belgrano, cerca de Belgrano, cuando frena todo el asunto. Pero decidite, ¿estás en los talleres de Boulogne con los trenes de Boulogne o estás en las vías del Mitre con las cosas del Mitre? Es el único error que yo le encontré. Por el resto la serie para mí me encantó y es perfecta. Pero ellos dicen que van a José León Suárez y el camino que usan es de El Mitre. Te lo justifico muy fácil. Otra línea de tiempo. No rompa las pelotas. Mirá que simple. Bueno, che, es lo único que pude ver antes de que los demás. Déjame ser feliz. Bueno, en base a esto, preparan un tren en un tiempo récord para lograr tirar abajo la barrera de los autos, de los vehículos que tapaba todos los accesos. Muy inteligente por parte de los cascarudos reconocer las vías del tren y decir, acá pongámosle más ganas por la duda de que vengan una de esas máquinas gigantes. Para eso usan el tren como una forma de ariete para tirar abajo todo esto, en un plan que en realidad no estaban del todo seguros que vaya a funcionar. De alguna forma lo logran. Ahí, cuando logran ingresar, el grupo se divide. Una parte va a intentar ver qué pasó con unos aviones que habían visto cuando estaban llegando al lugar. Aviones que después descubrimos tuvieron un aterrizaje forzoso y después no sabemos qué vuelve a pasar con ese grupo hasta más adelante. Mientras que Juan y compañía terminan desviándose para intentar instalar la primera radio y ver si el mensaje logra ser transmitido correctamente. La idea era posicionarse desde un lugar el cual tenga el suficiente alcance como para que pueda ser escuchado a larga distancia. Si se llegaba a escuchar desde Campo de Mayo, significaba que la transmisión funcionaba. Si bien en un primer momento parece que todo esto funciona, de a poco se nos da una situación donde, por ejemplo, Lucas empieza a actuar extraño. Si bien Juan y Faba ya lo notaban un tanto raro, desde que había pasado la situación de que desapareció y que después mágicamente apareció acompañado por el ejército, acá directamente se va todo de las manos, ya que después de una breve discusión jugando al truco con Favali como compañero, el tipo reacciona mal y termina clavando literalmente a Omar en un costado y sale corriendo. Es como, bueno, sí, a mí también a veces me dan ganas de matar a mis compañeros de juego, pero no sé si el apocalipsis o el final de la civilización es el mejor momento para eso. A lo sumo tirarle las cartas en la cara y diga, yo no juego más, pero bueno, pasa. Ahí descubrimos que claramente él no estaba en todas sus facultades mentales, y no solo eso, sino que el otro grupo que se había separado ahora estaba volviendo hacia ellos. Pero no volvían como aliados, sino que volvían para
o matarlos o capturarlos. Se da toda una situación intensa donde encima Lucas se suicida, ya que su mente no puede soportar toda esta situación. Vemos como aparentemente está como mezclando distintos tiempos, porque no solo empieza a hablar sin sentidos, empieza a hablar como si estuviese en otro lugar, en otras situaciones. Y esto, entendiendo la temática del Eternauta, no es algo que está puesto ahí solamente para decir, ok, sí, tenía la mente alterada. Acá ya hay un dejo de algo más. A todo esto con las luces del estadio de River de fondo. En la historieta, el estadio de River es un lugar en el cual tiene lugar una batalla muy importante. Yo creo que acá lo que van a hacer es dejar ese escenario para la segunda temporada, pero convertirla en otro escenario de la historieta. Tal cual, sí. Para mí es lo mismo que estás pensando vos. No lo vamos a decir por los que no leyeron el cómic, pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo y después lo vamos a charlar fuera de cámara. Pero creo que los dos tenemos la misma idea de que si bien River es muy importante en el cómic, es muy importante al principio. Llegan a River casi a lo que en la serie sería el segundo capítulo. Antes de entrar a Capital, bueno, mejor dicho, entrando a Capital, lo primero que se encuentran es con River. Y la batalla de River es el primer encuentro con los cascarudos. Entonces, lo que nosotros vimos en el segundo capítulo de llegamos hasta General Paz, está tapiada y aparecen los cascarudos, eso corresponde a River. ¿Por qué se hizo ese cambio? Primero, en los 60, General Paz no era una autopista elevada. Entonces, era una rotonda que podías pasar caminando por arriba porque no había abajo. Estaba elevada 1,5 metros de la calle, de la avenida Maipú. Ahora, la resistencia de los cascarudos fue General Paz porque lo podían tapiar. Y a River nunca llegaron. Porque la explosión en la iglesia es la iglesia de San Isidro que aparece, no de San Isidro en la localidad, sino de San Isidro el Labrador, que está en Belgrano, a escasos metros de General Paz. Entonces corrieron todo un poquito. Y ahora, en este capítulo, nos muestran a la cancha de River con una iluminación muy fuerte, muy celeste, muy blanca. Ahí pasa algo. Que encima es reminiscente de otra situación. Que no le vamos a decir. Pero sí, y que para mí es mucho más lógico que utilicen River y no que filmen donde tendrían que hacerlo para que sea como la historieta, porque sería un quilombo filmar ahí. Tal cual, porque podés cerrar el estadio y decir, che, ¿me lo prestás para grabar? Sí, dale. Y ya está. Bueno, básicamente el grupo vuelve en el tren hacia Campo de Mayo y Juan, che, hay que ir a River, nadie le da bola, todos están cagadísimos porque sobrevivieron de casualidad a el ataque de sus aliados anteriores. Nos dicen que Inga no había aparecido, Omar estaba preocupado porque la extrañaba, porque no quería que le haya pasado nada. Y medio muerto. Sí. Y Juan dice, no, yo voy a ir a River. Y se le suma Franco y Faba le dice, pero vos tenés que manejar el tren. Ahí hay otro chiste interno. Dice, bueno, vos que querías ser maquinista de tren, vení, te explico rápido cómo funciona. Taca. Listo. Se van hacia River y se encuentran con la última reminiscencia que tuvo Juan. Dentro de todos los flashbacks que nos mostraron, Juan le había dicho a Franco, yo a vos te conozco. Y en esta última escena de la serie, de esta primera temporada, dicen, yo a vos te conozco, yo esto ya lo viví. Él reconoce el déjà vu de estar arriba de un techo mirando hacia adelante y nos vuelven a mostrar esa escena que ya nos había mostrado en flashbacks. Y ellos tienen que avanzar y llegan hacia Belgrano, hacia las glorietas de Belgrano, donde nos muestran que la gente estaba ahí dando vueltas y se cruzaban con cascarudos y los cascarudos no les hacían nada, como si fueran aliados. Y en la glorieta de Belgrano aparece una figura iluminada con una música muy ominosa y vemos que tiene muchos dedos. Es la primera aparición de el Manos del cómic, que es la entidad o son las entidades que manejan a los cascarudos. Con esa gran escena ciencia ficción 200%, la serie termina
y te deja con la mandíbula en la otra cuadra. ¿Cuánto nos van a hacer esperar para poder ver qué carajo pasa? Sí, esa es la única respuesta que te puedo dar. Sí, la verdad que fue increíble llegar a este momento, porque la serie en sí ya funcionaba, pero llegar a ver a los cascarudos, a las personas controladas, a los hombres robots, como les dicen en la historieta, y encima ver el primer vistazo, pues es eso, es ver el vistazo Es el spoiler. al mano, que encima la parte en la que le muestran todo, cómo se mueven todos los dedos, está perfecto. Yo creo que ahí fueron 12 millones de dólares del presupuesto, fue en esa escena. Olvídate. Pero a ver, cuando llegás a verlo de lejos y ves la silueta y ves el peinado levantado, no, me vuelvo loco. Me vuelvo loco y que termine ahí. Es tan genial, es tan miserable, es tan de mala persona, pero funciona tan bien. Yo siempre vuelvo a lo mismo. Si una historia te genera algo, ya está. Si te hace enojar, al menos te hizo algo. Si te gusta, buenísimo. Si no te genera nada, es lo peor que puede pasar, porque básicamente perdiste tu tiempo. Acá es una ensalada de emociones. Por un lado es la bronca de decir, no me lo cortes acá, no seas así. Y por otro lado, es la alegría, es la realización de haber llegado a ver todo esto, que encima es nuestro, es increíble. Es el clímax de años de espera, porque se logre pasar al Eternauta del papel a una pantalla. Y qué bueno que se hizo en forma de serie. Yo creo que como película no hubiese funcionado por todo el desarrollo que necesitas. Porque ese es el fuerte del Eternauta. La idea del héroe grupal no nace de un día para el otro. Es algo que se va formando muy de a poco. Tanto en la historieta como en esta serie. Para este último capítulo, Juan ya empieza a entender que hay algo más, que quizás tenga que aventurarse fuera de lo que él consideraba posible. Favali ya no te cae mal. De hecho, cuando Omar, que es otro que a este punto a la fuerza te cae bien, por lo que vivió, está herido, Pava lo agarra y le dice, no te vas a morir, yo te voy a salvar. El tipo se preocupa por él. A alguien al que hace 2-3 días dentro de la historia de la serie no lo soportaba. Y eso es saber construir personajes. Eso es decir, este personaje está acá para esto puntualmente, y ahí donde está va a caminar y va a llegar hasta acá. Y eso con cada uno de los personajes principales. La verdad está muy bien escrita. Y lo del mano no tiene nombre. Ya no sé, yo vengo jodiendo con que bueno, si no me diste a Delía como Juan Salvo, al menos dame a Diego Peretti, porque para mí Peretti tiene cara de mano. Pero bueno, así como yo digo Peretti, hay otros que lo quieren a Boy Olmi, otros lo quieren a Luis Manchín. Yo diría también Alejandro Aguada, agarro otros de simuladores. ¡Oh! Gente que tiene caras particulares. Bueno, manga, llegamos al final de la serie. Llegamos finalmente a ver el Eternauta. Pudimos ver también cómo fue noticia a nivel mundial. Lo hablamos en Forcecast. También les recomendamos el club de lectura. También les recomendamos que lean el Eternauta. Es otra historia. Si disfrutaron la serie, vayan a leer el cómic, que les va a encantar. Si no leen cómics, ¿qué están haciendo acá? Pero, sobre todo, vayan a leer el cómic, que es disfrutable un 200%. Hay muy lindas ediciones. Hay para todos gustos. La edición nueva de Planeta está muy bonita. Tiene un acabado de dibujos hermoso. La edición anterior, la legal, es muy linda. Hay una edición de hace 25 años de Clarín. Hay otra anterior. La edición que consigan, no se pierdan de leer esta historia. Lo que no hay son excusas para no leerla. Tal cual. En serio, gente, vayan y léanla. Porque, a ver, no es una obligación, es tu derecho. Es tu herencia por haber nacido en este suelo. Lean el Eternauta, que es una de las mejores cosas que tenemos. Es una gran historia de ciencia ficción, adelantada a su tiempo, mucho antes que la gran mayoría de pilares de la ciencia ficción moderna, antes que Doctor Who, antes que Star Trek, antes que Star Wars, todas series que amamos, pero esto estuvo antes.
Este es el peregrino del tiempo. Tomá, doctor Quién, argentino. Muchas gracias, Manga, por otro gran capítulo de Forcecast. Gracias por estar. No, por favor, gracias a vos, Agus. Encantado de estar acá, encantado de que hayamos compartido este momento. Me duele la garganta, tengo sueño, estoy cansado, pero me voy feliz. Feliz por todo esto que pudimos ver y que pudimos vivir. Aguante el Eternauta, aguante la historieta argentina y por favor lo quiero a Peretti como el mano. Muchas gracias, gente. Nos vemos en la próxima. Y no se olviden, no se pierdan en la Speed Force. Chau, chau. Adiós.